tenemos la potestad para prohibir, tenemos potestad para atar, para desatar. Pero realmente pues eso lo hemos tomado como que realmente bajo circunstancias en las que preferimos decir que estas son pruebas por las que estamos pasando. Eso tiene que ver realmente con que estamos evadiendo la responsabilidad de nuestros actos. Y como siempre se ha dicho, pues cada acción trae una reacción. Y esto pues se incluye en todos los aspectos de nuestra vida. Todo acto que tú hagas que no sea balanceado, que no tenga que ver con lo que realmente hemos dispuesto, entonces vamos a tener siempre un desbalance por ese lado y ese desbalance es el que nos va a ayudar a que realmente nosotros podamos entender, podamos vivir realmente lo que el Padre quiere que nosotros vivamos, pero de acuerdo a cada situación, de acuerdo a lo que nosotros, de acuerdo a nuestro propósito de vida. Así que en el día de hoy hemos denominado nuestro segmento Viviendo auténticamente. Y viviendo auténticamente este significado, este título yo creo que nos muestra muchas cosas que realmente, en las cuales nosotros realmente fallamos demasiado. ¿Y por qué fallamos demasiado? Porque es que nos gusta que todas las cosas se den de acuerdo a lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero y donde yo quiero. Y ese no es el propósito de cada uno de los que estamos en el día de hoy, de los que realmente somos estas personas que estamos buscando ese escalafón de llegar a la estatura del varón perfecto. Ahora, tenemos que entender que no somos perfectos y por lo cual no vamos a llegar a la perfección. Entonces, muchos preguntarían, entonces, si no vamos a llegar a la perfección o a ser perfectos, ¿para qué empezamos esa búsqueda? La respuesta es clara. No somos perfectos porque tenemos demasiados errores, cometemos demasiados errores en nuestra vida. El Padre nos hizo perfectos a su imagen y semejanza, pero nosotros hemos ido desdibujando esa idea de la perfección, de ser perfectos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué yo voy a tratar de hacer perfecto, de llegar a la perfección, de buscar esa perfección, si sé que nunca lo voy a lograr? Lo que pasa es que si nosotros no empezamos a buscar esa perfección, entonces siempre vamos a estar en ese proceso de la mediocridad. Estamos en ese proceso de ese conformismo, de que yo puedo hacer esto y hasta aquí llego. No, y la Biblia siempre nos habla de correr la milla extra. Esa milla extra es la que realmente nos da esos galardones, porque cada uno tenemos un propósito de vida, nos encomendaron ese propósito de vida, tenemos que enfocarnos en ese propósito de vida, pero más de una vez, en más de una ocasión, nos va a tocar recorrer esa milla extra. Y esa milla extra es la que va a mostrar realmente quiénes somos. Esa milla extra nos permite ir avanzando a lo que es en ese camino a la perfección. Y ese camino significa que estemos buscando realmente lo que es mostrar, reflejar la presencia de lo que el Padre ha hecho en cada uno de nosotros y poderla mostrarla al mundo. Porque para eso estamos aquí. Nosotros estamos aquí para evangelizar. Evangelizar. Y este título que hemos dicho, que hemos dado hoy de viviendo auténticamente, pues tiene que ver mucho con lo que es nuestro testimonio. Ese de viviendo auténticamente es un sinónimo de nuestro testimonio, de lo que nosotros tenemos que hacer mientras estemos aquí en la tierra como representantes de ese reino, como embajadores de ese reino, como sacerdotes, porque realmente la Biblia dice que nosotros somos reales sacerdotes, somos parte de ese real sacerdocio. Y cuando estamos hablando de ese título tan grande que tenemos, no es solamente tener ese título, es cómo manejamos ese título, cómo lo mostramos, cómo lo administramos. De ahí depende realmente la capacidad que tengamos para esa administración y esa mayordomía que el Padre nos haya dado. Ahora, a todos Él nos dio administración y mayordomía. Lo que pasa es que también tiene que ver esa administración y esa mayordomía, la escala de esos dos puntos tiene que ver con la responsabilidad que tú muestres
con, digamos, qué tan dispuesto estás a llegar donde el Padre te ha mandado. Así que recuerde que cuando mandaron a Jonás y que fuera a Nínive, realmente que tenía que llevar las nuevas, él estuvo reacio a llegar a Nínive y él trató de irse por otro lado. Es más, no trató, él se fue por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender allí? Que mire, al él irse por otro lado, realmente el propósito no se iba a desdibujar. El propósito que el padre tenía ya estaba muy claro. No importa cuántas vueltas le demos a una situación, tarde o temprano tenemos que ejecutarla. Él decidió irse, decidió en un bar, decidió irse en un barco, decidió evadir lo que el padre le había hecho, el mandato que el padre le había dado. ¿Qué hizo él? Él lo puso en Nínive, pero de acuerdo ya a la voluntad del padre. ¿Cómo lo hizo? Como ustedes ya saben, en, la, en el cuerpo de una ballena, en el estómago de una ballena, ya lo llevó directamente allí. Así es que lo que nosotros no hemos entendido es que tenemos la voluntad de hacer lo que el Padre nos ha dicho y tomar la decisión de ir por nuestra propia cuenta. Él ya nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Él sabe qué es lo que necesitamos para llegar de punto A punto B. Pero cuando nosotros nos da por desviarnos para llegar de ese punto A punto B y tomamos un intermedio, hacemos un pare donde no realmente no tenemos que hacerlo, allí es donde el Padre te va a tomar y te va a poner, así sea, a la fuerza. Ahora decimos que él es un caballero. Sí, él es un caballero. Pero la forma como tomó a Jonás para llevarlo a Nínive, él fue un caballero. No lo estropeó, no lo maltrató, no le hizo nada. Solamente el punto fue que esa persona tuvo que padecer situaciones un poco más complicadas para poder llegar donde tenía que llegar, donde siempre llegó por otros medios. En ocasiones nos gusta a nosotros el desorden, nos gusta evadir responsabilidades. Nos salimos nosotros, nos salimos de ese compromiso que tenemos con Él. Es que es un compromiso que nosotros firmamos y ese compromiso era de nosotros estar aquí en la tierra como representantes para hacer lo que Él tiene estipulado. Realmente yo creo que Él no trae a nadie acá solamente para que coma y duerma. Realmente estamos aquí con un propósito determinado y eso es un propósito de salvación que así como puso a alguien para que realmente me evangelizara, me diera su testimonio, de esa misma forma me está poniendo a mí, te está poniendo a ti para que tú seas testimonio para muchas personas. Ese es el compromiso que nosotros tenemos que mostrar. Esa es la evidencia que nosotros tenemos que dar. Ese es el evangelismo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Lo que pasa es que puedo decirlo sin temor que muchas congregaciones nos han enseñado lo que es a evangelizar de una forma totalmente equivocada. Nos han dicho realmente que sí, que tenemos que ir a hablar de la palabra, que tenemos que ir a dar estos tratados, pero muchas congregaciones lo que quieren es que tú le llegaste a una persona, le hablas, le das un tratado y ya a los 8 días tiene que estar en la congregación esa persona. Y no está nada malo en eso, no hay nada malo en eso, porque realmente si se ejecuta, qué bueno, y ha sucedido muchas veces. Pero solamente pongámonos a pensar en la parte de nosotros. ¿Cuántas veces nos hablaron de la palabra? ¿Cuántas veces nos encontramos a ese tío, a ese primo, a esa sobrina, a cualquier persona que nos estaba hablando de lo que es la palabra, lo que es esa verdad de la que estamos hablando hoy? ¿Cuántas veces tú le oíste? ¿Cuántas veces tú dijiste, pero qué persona tan cansona? Es que todos pasamos por esa situación. Todos pasamos allí, todos somos reacios a recibir la palabra. ¿Por qué somos reacios? Porque es que pensamos que vamos a perder nuestra libertad. Pero ¿de qué libertad estamos hablando? Eso es lo que no hemos podido entender. Nosotros realmente si no tenemos la palabra en nuestras vidas, no somos libres. Estamos esclavos, estamos sujetos a alguien, a algo. Estamos sujetos a los vicios, estamos sujetos al alcohol, estamos sujetos al cigarrillo, estamos sujetos a hacer realmente lo que no tenemos que hacer. Y cuando realmente tú empiezas a entender lo que es la parte de evangelización, la parte de compromiso, tú empiezas a mirar que realmente cuando tú aceptas a Jesucristo,
Realmente no necesitas que alguien te esté diciendo qué es lo que tienes que dejar de hacer, porque automáticamente el Espíritu Santo te muestra qué es lo que tú no puedes hacer. Tú vas entendiendo y lo vas comprendiendo. Y entonces allí es donde se empieza a ganar esa libertad. Allí es donde empezamos a ser libres de nosotros mismos. Porque es que nosotros mismos nos esclavizamos de lo que estamos viviendo. Nos esclavizamos con excusas. Es que hoy no puedo, es que realmente están hablando mucho del cristianismo, están hablando mucho de las congregaciones, están hablando mucho de los pastores, están hablando mucho de los padres. Y eso realmente es una excusa que nosotros utilizamos para decir, yo no voy a llegar allí porque para hacer lo que ellos están haciendo, prefiero quedarme acá. Y esa excusa que nosotros utilizamos es una excusa muy incorrecta. Esa excusa realmente nosotros vamos a tener que rendir cuentas por esas excusas. Vinimos aquí con un propósito determinado. Nos están dando lo que necesitamos. Nos dan techo, nos dan un lecho, nos dan vivienda, nos dan comida, nos dan provisión, nos dan salud. Y todo lo que nosotros tenemos, nos ponen todos los medios necesarios para que nos movamos, para que respiremos, para que podamos ver, para que podamos sentir, nos dan sabiduría para poder discernir lo que esa persona está diciendo, lo que me está diciendo. Y aún así nos quejamos. Entonces, estamos sacando excusas injustificadas cada día en nuestras vidas. Y esas excusas son las que realmente no permiten que nosotros seamos los líderes que tenemos que ser. Ahora, mi pregunta en este día sería, ¿qué clase de líder eres tú? ¿Qué clase de líder crees que eres tú? ¿O qué clase de líder te gustaría seguir? Yo diría que realmente el liderazgo tiene que ser una parte muy especial en lo que es la parte de evangelización. El liderazgo realmente representa obediencia. El liderazgo realmente representa no rendirse ante todas las situaciones adversas que se nos presentan en nuestra vida. Ser líder es aceptar un no. Ser líder es aceptar un no, pero saber que ese no va a ser cambiado a un sí cuando el Padre lo defina. Eso es el verdadero líder. El verdadero líder, si estamos hablando a nivel secular, el verdadero líder es el que no recibe un no. Pero nosotros realmente podemos recibir un no, pero sabemos que detrás de nosotros está el Padre. Que ese no lo recibí yo, ese no lo está recibiendo el Padre y Él tiene la capacidad de cambiar y convertir cada uno de nuestros pensamientos en las obras que Él quiere que se ejecuten. Y tenemos que ver qué clase de líder estamos siguiendo y qué clase de líder quieres ser tú. Porque realmente no podemos, hay una diferencia entre lo que es ser líder o digamos lo que es seguidor. Y mira que, por ejemplo, en este punto yo prefiero ser un líder y no un seguidor. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Al seguidor realmente tú estás detrás de él y ahora que estamos hablando de seguidores, pues podemos relacionarlo con las redes sociales. Tú se estás siguiendo las redes sociales, estás siguiendo a alguien, no sé, cualquiera que sea tu predilección o tu preferencia y tú lo sigues. Y si algo pasa, si algo le pasa a esa persona, se acabó el liderazgo, ya no lo vuelves a seguir. Porque no te impactó, porque no te gustó, porque lo estás juzgando por algún prejuicio que tú creaste o que alguien más creó. Entonces tú dejas de seguirlo. A un líder, tú nunca dejas de seguirlo porque ese líder es el que te está enseñando a ti a ser líder. Ese líder no te está enseñando a ti a ser seguidor. Mira, y es lo que el Padre nos está dando. El Padre nos está enseñando a nosotros a ser líderes, no seguidores. A que realmente lo que Él está enseñando nosotros lo enseñemos e inclusive de una mejor forma. Y él mismo lo ha dicho, Él ha hecho cosas maravillosas, pero dice, no nos preocupemos porque nosotros podemos hacer cosas más grandes que las que Él hizo. Allí es donde está el verdadero liderazgo. Porque digamos, ser seguidor es mostrar ciertas cosas, no mostrar todo lo que es nuestra vida, no mostrar todo lo que nosotros podemos hacer. Mientras que en el liderazgo nosotros tenemos que ejecutar todo lo que el Padre nos ha dado. Y nosotros tenemos infinidad de bendiciones para con lo que el Padre nos ha dado. Pero es que nosotros no las hemos descubierto siquiera y por eso no las hemos desarrollado. Esas grandes bendiciones que tenemos realmente nosotros, una de ellas es que nos enseña a no rendirnos.
Una de ellas, otra de ellas que nos enseña que nosotros seamos sumisos, que seamos obedientes. Y sumisión, recuerde, sumisión no es lo que nosotros creemos que es sumisión. Sumisión no es estar doblegado, no es estar esclavo, no es manipulación, porque es que confundimos la obediencia o la sumisión con la manipulación. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora que tengo una pregunta y ojalá que la puedas responder. Eh, si tú pudieras enseñar algo o transmitir algo en este momento, ¿qué enseñarías? ¿Cómo lo enseñarías? ¿Por qué lo enseñarías? Si esa pregunta me la hago yo, lo que yo enseñaría en este momento es el verdadero camino para seguir a Jesús. ¿Cómo ser testigos? Esta sería la enseñanza número uno. ¿Cómo ser testigos? ¿Cómo dar testimonio de la vida que Él ha puesto en mí? Porque hablar es demasiado fácil. Hablar es abrir la boca y mover nuestros labios y de pronto con un juego de palabras y mover realmente y decir lo que el Padre ha hecho conmigo. En este momento de pronto yo podría estar haciendo esto, yo estoy dando un testimonio, pero cuando yo cierro mi segmento, entonces mi testimonio va a ser completamente diferente de lo que estoy hablando. De ese no es el testimonio que estamos hablando. El testimonio del que estamos hablando es ese testimonio que es fijo en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. Y no voy a decir que eso es fácil, porque recuerden que cuando nosotros estamos por una circunstancia crítica, nuestro testimonio se va a perder. Vamos a empezar a desconfiar del Padre, vamos a empezar a decir, ¿por qué a mí y no a la otra persona? ¿Por qué si yo hago esto, si yo hago aquello, si yo estoy diezmando, si voy a la iglesia, si oro, si hago todo, muchas de las cosas, no todo, pero si hago muchas de las cosas que la Biblia, la enseñanza me pide, ¿por qué me pasa a mí? Y entonces llega alguien más y nos dice, no, lo que pasa es que esta es una prueba, es que Dios quiere probarte, es que el oro se prueba con fuego. No, es que realmente eso no existe. Dios no quiere probarnos a cada uno de nosotros. Dios no quiere que nosotros suframos, que nosotros padezcamos. Porque es que Él no quiere realmente, si Él nos pone a sufrir y a padecer, entonces, ¿cómo estarías mostrando eso a los demás? Si el Dios que tú tienes es un Dios que te prueba, es un Dios que te pone al fuego. Él no quiere mostrar realmente lo que él no siente ante los demás, especialmente ante los que no le conocen. Porque cuando tú estás sufriendo, cuando tienes una enfermedad, entonces entre los mismos de la congregación oramos y decimos, no se preocupe que esta es la voluntad de Dios, pero no se preocupe también porque esto no es temporal, esto es temporal, no es permanente. Lo único permanente que tenemos es la fe en Él, la salvación y todo eso empezamos a decirlo. Pero esto mismo no se lo vamos a decir a una persona que no ha empezado a caminar por ese camino que tú ya has recorrido. ¿Cómo le dices eso a una persona? A una persona realmente lo que le interesa es lo que tú le estés mostrando, la fe, el amor con el que tú le hablas, la forma como tú te has enfrentado a situaciones cada vez que las has vivido. Ese es el testimonio que tenemos que mostrar. Nosotros de palabras podremos leer la Biblia, podemos leerle cientos de versículos, cientos de capítulos a una persona que está en necesidad. Pero es que lo que a esa persona le importa es ver tu trayectoria de vida, lo que eras en el pasado, lo que empezaste a hacer después de que Jesucristo llegó a tu corazón y lo que sigue siendo hasta este momento. Y digo lo que sigue siendo hasta este momento es porque asumimos que ese cambio fue desde ese momento en que estuvo Él contigo y lo que sigues mostrando hasta este momento. Y mira qué tan bueno es esto de mostrar lo que realmente lo que el Padre ha hecho en cada uno de nosotros, porque es que la gente lo ve, las personas lo ven. El hecho de que tú estés pasando por una situación crítica para ti, que nos parece crítica a los demás, pero tú lo enfrentas con ese amor, con esa bondad, con esa misericordia, con esa obediencia, con esa sumisión, que nos da a entender que de verdad tú tienes el Padre, que el concepto de Padre que tú tienes, de paternidad, está muy bien puesto allí, que en el caso tuyo la orfandad no existe. El Padre logró establecer su paternidad y derribar la orfandad. Esa orfandad la creamos nosotros mismos. La creamos nosotros mismos realmente. ¿Por qué? Porque es que estamos buscando cosas que no tenemos que buscar.
Estamos buscando placeres, estamos buscando riquezas que no tenemos que buscar. Nos estamos haciendo nosotros los héroes cuando decimos que todo lo que yo tengo es porque lo he conseguido con mi propio esfuerzo, con mi propio sudor, sudor de la frente, y todo eso lo hacemos así. La realidad no es esa. No tengo por qué preocuparme realmente por lo que no tengo, porque si algo no tengo es porque no lo necesito. El Padre sabe dónde estoy en este momento, dónde Él me puso, para dónde voy. Él sabe lo que yo necesito para ir a ese lugar, sabe lo que yo necesito mostrarle a esa persona para que esa persona llegue a sus brazos, llegue a su corazón. Entonces yo no necesito no necesito hacer ningún esfuerzo, no necesito hacer obras de teatro, no necesito hacer campañas publicitarias, no necesito mostrarle a los demás quién soy yo, porque el Padre ya lo está haciendo. Yo necesito mostrarles quién es el Padre, pero no tengo ni necesidad de hablar, solamente con mi silencio, con mi forma de actuar, con mi forma de mostrar las cosas, con mi forma de vida. Estoy mostrando quién vive en mí. ¿Cuál es el testimonio que yo estoy mostrando? ¿Cuál es el testimonio que yo estoy reflejando? Entonces allí es donde nosotros tenemos que empezar ese proceso de ser pescadores de hombres. Pero ser pescadores de hombres realmente es mostrar, y tú estás pescando hombres solamente con lo que tú estás mostrando, con lo que estás reflejando. Allí esa barca está llena, esta barca está llena con lo que tú has mostrado. El Padre te lo ha permitido. Entonces sigamos avanzando, sigamos creciendo y sobre todo sigamos creyendo en Él. Nada de lo que pasa a nuestro alrededor es por mi propia fuerza. Nada de lo que yo tengo es por mi propia voluntad o por mi propio esfuerzo. Todo lo tengo acá porque aquí es donde tiene que estar. Pero cuando yo muera, nada de lo que está aquí yo me voy a llevar. Esto, lo que yo multiplique, dones y talentos que yo multiplique, van a servir acá para que yo realmente me sostengan lo que yo necesito, mis necesidades, y a la vez que esa persona a la que yo estoy mostrando se beneficie también de lo que de lo que el Padre está haciendo en cada uno de nosotros. No es difícil entender, no es difícil de entender, lo que pasa es que para nosotros llegar a ese entendimiento, a ese nivel de sabiduría, tenemos que avanzar un poquito. Tenemos que avanzar un poquito y empezar a creer realmente que lo que el Padre ha hecho en mí, lo puede hacer en cualquier persona. Y no esperar a que yo realmente diga voy a evangelizar y yo voy a ganar estas 1000 almas para Jesucristo. Es que realmente no podemos ir con esa mentalidad, y las congregaciones deberían cambiar esa mentalidad cuando están hablando de que todos estamos ganando almas para Jesucristo. Pues ustedes se pueden ver, y de acuerdo a las escrituras, Jesucristo realmente no pudo ganarse el mundo. Y él venía con la intención de ganarse el mundo. Él venía con la intención de salvar el mundo. Y él es el hijo del Creador. Él es uno conmigo y él no pudo hacer. Si somos uno con él, ¿cómo puedo yo pensar que yo sí voy a salvar el mundo? Imagínate que él no pudo con Judas Iscariote. No logró salvar a Judas Iscariote. Él no pudo evitar que Pedro lo negara 3 veces. Él no pudo evitar que inclusive las personas que lo seguían a él, para que les diera comida y la palabra y que todos lo aclamaban, él no pudo evitar que esas mismas personas lo estuvieran crucificando en un momento determinado. Es porque tienes esa tendencia a pensar que tú eres el Jesucristo, que tú eres el Redentor. No tenemos la capacidad de ser redentores, no tenemos la capacidad de convicción, de convencer a alguien. La única convicción que tienes es mostrar, reflejar, que la gente vea tu imagen, que la gente vea tu forma de vivir. Y eso es la mejor evangelización que hay. Esa es la mejor verdad divina, porque eso es lo que significa un testimonio. De ese testimonio del que estamos hablando es la verdad divina, es mostrarla realmente. Y creernos que somos pescadores de hombres, pero no tomarnos los atributos, porque somos pescadores de hombres, pero realmente cuando el Padre pone en nosotros esa red, que eso fue lo que pasó con Pedro y lo que pasó con los primeros apóstoles que el Padre trajo a su lado. Ellos eran pescadores experimentados,
pescadores experimentados, sabían supuestamente dónde estaba la pesca, dónde tenían que ir y allí estaban. Imagina con la experiencia que ellos tenían y aún noches enteras que ellos pasaban sin tener pescado. Pero llega el padre y les dicen, tiren la red, allí está, tiren la red en ese punto. Ellos dudaban, pero es que ya hemos estado aquí muchas veces y no hemos cogido nada, no hemos pescado nada. Pero ¿qué fue lo que sirvió allí? Allí sirvió la obediencia, y allí sirvió el rendirse, y allí sirvió el ser sumisos. Tiraron la red, pero porque Él estuvo detrás de ellos, porque realmente Él fue lo que los impulsó a que tiraran la red. Y esa red, como dice la palabra, salió repleta. Es más, nos dice que la barca casi que se hunde, que no le cabía un pez más en esa barca. Pero recuerden, ellos eran los especialistas en la pesca, pero realmente si no teníamos ese patrocinador, si no teníamos esa guía que era nuestro padre, nunca, nunca hubiesen pescado lo que hicieron esa noche. Y eso mismo nos pasa a nosotros. No pensemos que porque conocemos la Biblia de Génesis, Apocalipsis, que porque la leemos 5 o 6 veces al año, que realmente esto ya nos hace los maestros. Tú vas a ser el maestro realmente cuando tú estés mostrando lo que lo que el Padre ha hecho en ti. Que ni siquiera tú tengas que hablar, solamente que las personas vean esas características de obediencia, de sumisión, de rendición ante el Padre, no ante nadie más. Porque optamos de pronto en ocasiones por rendirnos ante los demás, ante ciertas cosas que no tienen nada que ver. Y eso no nos libera del camino que tenemos que llegar para llegar donde el Padre nos está mostrando. Allí es donde empezaremos toda esta situación crítica. Si nosotros no nos liberamos, si nosotros no nos rendimos, si nosotros no estamos pensando en de qué situaciones nos tenemos que alejar para mostrar lo que es la verdad, esa verdad divina, allí empezamos a sufrir, allí empieza nuestro sufrimiento, allí empieza nuestra tragedia. Como somos tan buenos en justificarnos, vamos a decir, no, es que el Padre nos está probando. No, el Padre no quiere probarnos, como ya te lo dije antes. Él no quiere probarnos. Entramos allí por un proceso de búsqueda de lo que realmente nosotros no hemos querido entender. Ahora, cuando Jonás fue depositado en el estómago, en el estómago de la ballena, eso no era porque lo estaban probando. Allí no lo estaban probando, allí solamente lo estaban redireccionando para que tomara el nuevo rumbo al camino que el Padre le había mostrado, de lo que él le había dicho. Entonces nosotros no es que estemos siendo probados, estamos siendo redireccionados. Estamos, digamos, viviendo un poquito las consecuencias de esos errores que cometimos durante nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que ponernos a ver como pilosos y ponernos a pensar, a hacer un recapacitar y decir qué posesiones, metas, sueños o relaciones me están impidiendo seguir a Jesús en este momento. Y cuando nosotros dejamos de seguir a Jesús, cuando no queremos seguir a Jesús, es porque hay algo que nos está amarrando. Sea a lo que tú llamas libertad, que no es libertad, porque cuando tú estás con el Padre y esas cosas que tú pensabas que te estaban oprimiendo, tú las vas dejando automáticamente sin que nadie te diga. Por ejemplo, un ejemplo, el que tomaba de pronto mucho licor. Decía, yo no quiero perder mi libertad porque es que no voy a poder beber, no voy a poder tomarme mis aguardientes o lo que sea, como se hacía normalmente. ¿Qué pasa cuando esa persona ya decide hacerlo? Tarde o temprano él se va a dar cuenta que eso no lo está llevando a ningún lado. El Espíritu Santo le redarguye y le hace entender que eso no tiene que ver nada con ese camino que él está tomando, que hay muchas cosas más para disfrutar la vida que no sea con una botella de aguardiente. Que hay muchas cosas que tú puedes disfrutar de pronto compartiendo con tu familia, con un plato de comida, que ese plato de comida realmente no te está afectando. El licor sí te estaría afectando, el cigarrillo te estaría afectando. Pero a eso es lo que nosotros llamamos perder la libertad, a eso es lo que le tenemos miedo. Entonces, todo en este momento tendrías que pensar qué posesiones, qué situaciones te están alejando de seguir a Jesús para que Él entre en tu corazón, qué situaciones están pasando en tu vida para que realmente tú no puedas manifestar lo que el Padre ha hecho en ti,
porque tú tienes que mostrar primero que todo que hasta el día de hoy tú has sido un milagro de vida. Nosotros cada mañana de pronto en nuestras oraciones estamos pidiendo milagros, pero es que no nos hemos dado cuenta que el primer milagro lo tengo aquí, soy yo, el primer milagro soy yo. Hoy me levanté, hoy abrí mis ojos, hoy desperté, hoy respiré, hoy sentí, hoy estoy viendo, hoy aprecio, hoy puedo deleitarme con ver el sol, con ver la lluvia, con lo que esté a mi alrededor. Y no puedo dejar que eso me impacte y que eso cambie mis pensamientos acerca de lo que es el Padre Celestial, de lo que Él es para mí. Que el hecho de que esté lloviendo no significa que sea un mal día, que sea un día feo. Es que está lloviendo porque alguien necesita esa lluvia. Está haciendo calor porque alguien necesita ese sol. Está en esa alta temperatura porque alguien necesita esa alta temperatura. Pero es que en nosotros el egoísmo que tenemos, ese egoísmo interno, no nos deja mirar hacia los demás, a cubrir las necesidades de los demás. Quiero que llueva, pero porque yo quiero que llueva. Quiero que haga calor porque yo quiero que haga calor, porque eso me soluciona muchos problemas. Este mundo no trabaja así. Este mundo no trabaja así. Este mundo, el universo, trabaja como el Padre lo creó. Ahora, si no estamos de acuerdo con lo que estamos viviendo, creemos nuestro propio mundo. Si tú tienes la capacidad de decir, yo voy a ser un Dios y voy a crear todo el universo, un universo para mí, pues créalo. Pero de todas formas sabes que eso no va a suceder. No tenemos la capacidad para hacerlo. Y si tenemos un Padre que ya creó todo lo que está aquí, lo que disfrutamos, ¿por qué no lo creemos? ¿Por qué no lo disfrutamos en este momento? ¿Por qué no cambiamos nuestra mentalidad? Tenemos que tener claro que lo que es el testimonio que nosotros vamos a dar tiene que ver o tenemos que hacer sentir que es una forma de vivir auténtica. Por eso el tema del día de hoy, viviendo auténticamente, eso es el testimonio. Es la forma de vivir auténtica en todo lugar, en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Ahora, no estamos hablando de que somos perfectos y que sí vamos a poner en práctica todo esto, porque somos humanos, cometemos errores y bajo ciertas circunstancias nosotros nos debilitamos. Cuando todo está perfecto en nuestras vidas, yo, mejor dicho, soy el creyente número uno. Cuando todo está perfecto en mi vida, el Dios, el Padre Celestial es el que todo lo cree, el que todo lo puede. Pero vaya a ver qué pasa cuando estamos en una circunstancia diferente. Empezamos a dudar de la fe, empezamos a dudar de lo que el Padre puede hacer ante de nosotros, empezamos a dudar de esa cirugía que vamos a tener y que nos dicen que es una cirugía de alto riesgo, pero no lo es. Empezamos a dudar de eso. Lo que bueno es poder estar dispuestos a enfrentarnos, a mostrar lo que el mundo quiere escuchar. Y es que el mundo se ha negado a escuchar todo esto, pero en un momento determinado va a querer escuchar de todas las personas lo mismo, que estemos dando ese testimonio, que estemos reflejando lo que es la voluntad del Padre, que en tu rostro realmente esas personas vean qué es lo que tú estás viviendo, cómo lo estás viviendo y quién es el protagonista de tu vida. El protagonista de tu vida no eres tú. El protagonista es el Padre que te creó a su imagen y semejanza. Puso rasgos en ti realmente que son envidiables ante los demás. Puso dones y talentos. Así es que crezcamos con Él, vivamos con Él y para Él. Mostremos lo que realmente Él ha hecho en cada uno de nosotros. Es que nosotros tenemos que darle los atributos a Él. Y podemos tener que poner en ese panorama de qué hace un pintor o qué hace realmente un fotógrafo. Un pintor crea su obra y lo que apenas la termina quiere exponerla ante los demás para lo que los demás vean qué es lo que él ha hecho con sus manos, con todo lo que el Padre le ha dado. El Padre quiere eso de nosotros mismos. Creó una obra maravillosa, quiere mostrarla ante los demás para que ese sea el espejo de cómo ir creando las nuevas obras. Así es que no tratemos de desdibujar ese diseño, ese testimonio que el Padre ha hecho con cada uno de nosotros. El Padre te ha puesto como testimonio, así es que sigamos adelante con ese testimonio, no lo abandones, sigue adelante porque aún nos queda mucho por aprender, nos queda mucho por mostrar y muchas personas más a quien llegar. Así que bueno, muchas gracias, hemos terminado, por favor, si ustedes ven que este mensaje es correcto, transmítanlo. Eso es parte de una evangelización, eso es parte de un testimonio. Si tú crees que esto llegó como que donde tenía que llegar y que al menos te movió un hilito
tú tienes por allí bien adentro y que sabes que es la realidad, que lo que se está hablando es cierto, muévelo, dalo a entender a otras personas. Y sobre todo, esfuérzate por ser ese testigo eficaz, por ser ese testigo móvil que el Padre ha puesto allí donde tú estás. Así que muchas gracias. Esperemos la semana entrante.